El aspirante espiritual y el problema del sexo. Conferencia de Francisco Nieto. El problema del sexo tiene su mayor significado e importancia ahora porque la humanidad está empezando a utilizar el discernimiento y la meditación para acelerar su propio desarrollo. Es el momento de enfrentarse al peor enemigo del aspirante espiritual, el aspecto inferior del cuerpo de deseos, el que, junto a los ángeles luciferes, nos hizo caer en el uso y abuso de la función creadora para satisfacer los apetitos carnales. El hombre ha pervertido las facultades creadoras otorgadas por Dios para alcanzar sus objetivos egoístas y materialistas, pero ya va siendo hora de que aprenda el verdadero sentido y propósito del sexo. Debe aprender el verdadero simbolismo de la relación sexual si quiere descubrir el aspecto espiritual de la vida y del ser. La ley del amor o de atracción del sexo es la ley que relaciona la vida con la forma, lo superior con lo inferior, para que se cumpla el propósito de Dios sobre la creación. Por consiguiente, el sexo se considera una función sagrada y creadora, como podemos ver en la vida de Dios sobre el sistema solar, la del espíritu sobre la materia, la germinación de una planta o el nacimiento de un animal. Es muy posible que cuando los gobiernos modernos y democráticos aprueban leyes para la educación de la sociedad y más concretamente para la juventud y sobre el sexo, muchos conservadores y religiosos piensen que no es bueno porque se puede incitar a la práctica abusiva del mismo. Me refiero más concretamente a quienes animan a practicar sexo como cualquier otro hobby, claro. La educación sexual hace un buen papel en sentido informativo y sobre todo en sentido de prevención de enfermedades. Sin embargo, hay que dar la razón en parte a los que piensan que no es necesario, ya que, por medio de esta información demasiado liberal, la práctica del sexo se ha hecho tan común como ir a divertirse y emborracharse o drogarse en el fin de semana. ¿Y todo por qué? Pues porque se educa en sentido de interpretar el sexo como un impulso biológico de la naturaleza al que hay que satisfacer de una forma natural y porque los propios educadores no saben nada del origen y naturaleza de la energía creadora que se está mal utilizando. Esto no tiene, en cierto modo, su disculpa, porque su desarrollo evolutivo no ha llegado a la comprensión de esta verdad, como quienes no comprenden el vegetarianismo o no matanza de animales, ni tampoco el mal que produce la pena de muerte desde el punto de vista del ocultismo. Por otro lado, se fomenta la relación sexual a través del cine, la televisión, y de cualquier otro medio de comunicación y ocio, sin saber tampoco que esa energía creadora, que también utilizamos para hablar y pensar, procede del mismo Dios y se debería utilizar de forma generadora y regeneradora en nuestra vida personal y más aún en sentido de la procreación, puesto que es el medio por el cual nuestros hermanos en espíritu renacen para poder evolucionar. La verdad, sin embargo, es que hasta que el hombre no aprenda a transmutar o utilizar esa energía creadora por medio del pensamiento y del trabajo espiritual, tendrá que sufrir la enfermedad y la muerte bajo la ley de consecuencia, a modo de pago por pecar contra las leyes divinas y contra el Espíritu Santo, que es el que tiene a su cargo la formación de los cuerpos físicos. Esto naturalmente es visto a través de la filosofía oculta, no a través de la Iglesia católica y otras iglesias que tienen otro concepto sobre el Espíritu Santo.
Está bien la educación sexual como prevención de las enfermedades, pero es que precisamente esas y otras enfermedades son el efecto de mal uso y del abuso de esa energía sexual. Luego entonces la solución estaría en educar a los padres para que sepan educar a los hijos respecto al sexo. Está claro que no es fácil en los tiempos que corren, a no ser que los padres hayan alcanzado un grado de desarrollo espiritual que les permita comprender esto, pero aún así, y sin que sepan nada de ocultismo, se les puede explicar, poniendo como ejemplo a las personas que dedican su vida a Dios y a servir al prójimo. Es decir, por ejemplo, a los sacerdotes, monjas, misioneros, etc. Cualquiera de estas personas que cumpla verdaderamente con sus deberes y con el compromiso o promesa que hizo, estará siempre ocupada en las cosas de Dios. Por consiguiente, no podrá estar en las cosas del diablo. Cualquier aspirante espiritual ocultista sabe que toda acción tiene su origen en la mente, porque, aunque proceda de un impulso emocional o instintos, si se sabe razonar y controlar la mente, se puede transformar. Por tanto, quien tiene en su mente todo el día pensamientos elevados, oraciones, ideales espirituales para practicar, voluntad de servir allá donde pueda, etcétera, etcétera, no puede albergar nada que le pueda estimular el deseo sexual. Es más, cuando se lleva a cabo estas prácticas se fortalece la voluntad, y si tenemos una voluntad fuerte, superaremos las tentaciones que puedan llevar al mal uso de la energía sexual, que en este sentido solo debería ser utilizada para crear cuerpos, para facilitar cuerpos físicos a las almas reencarnantes. Para entender esto mejor, diré que todo hombre sabe que el hecho de pensar o imaginar cualquier acto con una mujer activa la energía a la altura de los órganos sexuales y así por tanto surge la erección. O también que todos sabemos que cuando alguien, sea del sexo que sea, ve pornografía, le ocurre lo mismo porque su mente y su cuerpo de deseos se ponen en actividad sobre lo que se está viendo y se desea practicar. Ahora bien, si un verdadero religioso o religiosa que se pasan todo el día rezando o repitiendo un mantra elevado en sentido espiritual no dan pie a nada de lo anterior, es muy fácil que surja el deseo es muy difícil que surja el deseo de tener relaciones sexuales, ni de masturbarse, ni nada parecido. Todo está en lo que se tenga en el pensamiento, porque el pensamiento normalmente estimula el deseo, y lo mismo ocurre con lo que estamos viendo. Cuando los padres comprendan lo que intento explicar, como otros muchos lo han explicado ya antes, estarán algo preparados para enseñar a sus hijos, pero aún así no sería suficiente. La energía creadora, como la que contiene cualquier semilla, es una sustancia espiritual y cuando se utiliza de forma descontrolada y para satisfacer el deseo de placer más animal que humano, como el libertino, el obseso sexual o el depravado, se puede acabar estéril o con un problema mental, sea en la presente vida o en otra futura. Esta energía fecundadora también es vida y por tanto longevidad. Por ejemplo, el caballo semental se muestra intrépido e impaciente, mientras que, por ejemplo, un toro castrado es mucho más dócil. Cuando un agricultor ve que un árbol va a dar mucha fruta, procura quitar flores, lo que va a ser fruta, o sea, parte de ella, para que la energía creadora, que es vida y que va a formar los frutos, se utilice en el crecimiento de la cantidad adecuada y no acorte la vida del árbol
por mantener muchos frutos. La misma Biblia viene a decir que el acto sexual físico, el fruto de la carne, es el que nos lleva a la muerte y a pecar contra el Espíritu Santo, que es considerado, y así está escrito en la liturgia, el Señor y dador de vida, a la vez que la castidad y la continencia, junto al trabajo espiritual, genera inmortalidad. Lo que intento explicar en este párrafo es algo así como que nacemos con una cantidad de energía vital para utilizar, para gastar durante toda la vida, o sea que podemos utilizar para procrear, para hablar y para el uso del pensamiento, que también es creador, y que cuando mal utilizamos o derrochamos esa energía creadora o divina que es en realidad, estamos actuando en contra de las leyes divinas y tendremos que afrontar sus consecuencias, a la vez que estamos gastando esa energía y estamos acelerando el día de nuestra muerte o quizás el desarrollo de alguna enfermedad. Pero claro, decir que hay que contener el deseo sexual es fácil y a la vez perjudicial si no se hace correctamente. El cuerpo, como tal, no es puro ni impuro. Y respecto al sexo lleva consigo la posibilidad de la reproducción, al igual que el de la nutrición y la conservación. Así es que el sexo, desde el punto de vista físico, se puede interpretar como una función fisiológica. La pureza o impureza de una persona no radica en el acto mismo, el cual se puede controlar, claro, sino en el cuerpo de deseos y en la mente. Es decir, en que el hombre se deje dominar por sus deseos lujuriosos y pasionales y no sepa utilizar su mente para contrarrestar esa fuerza y vencerla gracias a la meditación y el discernimiento. O sea, al hecho de controlar la mente para pensar lo que deseemos y cuando queramos. Todo acto sexual que no sea hecho con la intención espiritual y pura de procrear para facilitar un cuerpo para que sea habitado por un alma o espíritu hermano nuestro, se considera pecado o un acto impuro a la luz de las enseñanzas ocultas. Por el contrario, el acto hecho a modo de sacrificio, digo sacrificio en el sentido de que no tiene que haber deseo físico ni pasión. También el hecho con oración y deseo de facilitar un cuerpo y con la mente puesta en Dios es un acto puro y por tanto traerá un alma elevada. Esto es importante, el acto sexual con intención de procrear, de facilitar un cuerpo a un espíritu, tiene una gran importancia en el motivo y en la manera en que se hace, porque eso facilita la venida de una clase de espíritu u otro. Y es que la unión entre dos personas debería servir solamente para facilitar cuerpos físicos a los egos que están esperando una oportunidad para renacer. Es necesario saber que cuanto más pureza en los padres, más elevado será el ego que atraigan para renacer. Como podemos ver, de una forma u otra, y tanto a los padres más desarrollados como a los menos, se les puede educar y explicar cuál es la verdadera función del sexo. Estos deben saber que esta energía espiritual puede utilizarse de tres diferentes formas a lo largo de nuestra vida. Como generadora, o sea, para la procreación, la palabra hablada y pensamientos creadores, como degeneradora, que sería el sexo físico y pasional, los malos pensamientos, etc. Y el tercer aspecto, regeneradora, cuando el hombre que ha caído en cierto grado de degeneración se regenera con la fuerza de la voluntad y del pensamiento.
Quien se degenera atrae hacia sí mismo y hacia su aura todo lo que esté en sintonía con lo que es, a la vez que irradia eso mismo, mientras que el que procura ser casto y contener los deseos de sexo, elevando la energía creadora hacia la cabeza y hacia el corazón, está purificando sus cuerpos, despertando los poderes del alma, prolongando su vida y atrayendo lo bueno y elevado de los mundos superiores. Una vez tenemos una pequeña idea de lo que es la energía creadora espiritual y el uso que debemos hacer de ella, en nosotros está saber elegir cómo y para qué utilizarla, ya que de esto dependerán muchas cosas, tanto para la presente vida como para las futuras. Si bien para el mantenimiento de la vida solo es necesario un aspecto o polo de esta energía, para crear nuevas formas o cuerpos son necesarios los dos polos. Uno dinámico que se gasta y que debe encontrar un estado de equilibrio, y otro inerte y potencial que, encerrado en la forma, queda en libertad por medio del estímulo del primero. Ese es el acto y la fecundación. Esto es, el polo positivo o masculino estimula al negativo o femenino, gracias al cual este último realiza la función creadora, como es el caso del embarazo en la mujer. Por tanto, donde quiera que esta acción y reacción se produzca, da igual que sean los mundos, en los sistemas solares o las galaxias, decía que se produzca esotéricamente, se produce el sexo. Estamos hablando desde el punto de vista de la filosofía, es la unión, la forma de unirse y de crear a raíz de la unión de dos polos. En el caso del sexo, del hombre, llamamos masculino y femenino, pero esa doble polaridad existe en la creación de toda forma, incluyendo los planetas, los sistemas solares y las galaxias o los mundos. Hay quien piensa que el espíritu no tiene sexo, mientras que otros afirman que sí. Sin embargo, el ocultista sabe que tanto el espíritu como el hombre y la mujer son bisexuales, y aunque uno de los dos aspectos latente, son completos en sí mismos. El cuerpo masculino tiene su contraparte femenina, y lo mismo ocurre al contrario. Y eso mismo ocurre con los diferentes cuerpos, desde el propio ego situado en el mundo del pensamiento hasta el físico, según sea el polo del futuro cuerpo físico, o la polaridad. Sin embargo, la futura humanidad no tendrá sexo desde el punto de vista físico, como no lo tuvo en el pasado, cuando se reproducía por medio de esporas, ya que cuando el ego absorba a la personalidad y no necesite renacer como ahora, existirá la fuerza como doble polaridad, pero no como forma física de hombre y de mujer. El sexo, tal y como le conocemos ahora, con esa doble polaridad en forma de masculino y femenino, está presente en la etapa actual de la humanidad. Ni anterior fue necesario, ni en un futuro tampoco lo será. Según las enseñanzas ocultas, hace millones de años, en la época lemúrica, estaban activos los chakras situados bajo el diafragma, que están relacionados con la conservación y la procreación de la especie. Hoy, una gran mayoría todavía sigue estimulándolos, digo una gran mayoría de personas, todavía sigue estimulándolos por medio de los sentimientos, deseos y pensamientos relacionados con el sexo. Estas tendencias fueron dadas hace ya millones de años, cuando nos dieron lo que hoy conocemos como mente, la cual apenas necesitaba energía para funcionar y por tanto dicha energía se utilizaba más con la intención de crear cuerpos físicos fuertes.
Pero hoy, sobre todo en los más adelantados, la fuerza vital debería ser dirigida y utilizada por el cerebro, que es el órgano de la mente, y en el cuerpo etérico, claro, para que haya una buena salud, vida larga y una búsqueda constante de la vida espiritual. Está demostrado que los que se dejan llevar por el sexo y dirigen la energía hacia los órganos de generación para satisfacer su instinto pasional o su lujuria, terminan por desarrollar algún grado de idiotez, con problemas mentales y en el sistema nervioso, u obsesionados e influenciados por habitantes de los planos más bajos del mundo del deseo. Y esto que estoy diciendo está así escrito por personas que han tenido la capacidad de estudiar estos hechos desde el punto de vista de la clarividencia y desde el punto de vista de haber estado consciente en esos mundos, siguiendo el desarrollo de algunos egos en sus diferentes vidas. Por el contrario, los que han desarrollado hasta cierto punto su espíritu, cuyo impulso sexual es casi nulo, llegan a subyugar su naturaleza inferior hasta tal grado que son capaces de transmutar la energía creadora y decidir de una forma voluntaria qué hacer con ella, si transmutarla en forma de oración, en servicio amoroso al prójimo, en elevados pensamientos, etcétera, etcétera. Esto no es supresión ni represión de esa energía, sino una manera de reorientarla para que no descienda a los chakras inferiores, sino que activen los chakras del corazón y de la cabeza. O sea, dirigir y utilizar la energía en actividades de arte, ciencia, actos y pensamientos devocionales o abstractos, actitudes creadoras y altruistas, y en todos los ideales relacionados con la espiritualidad. Desde la última parte de la época lemúrica y los 2 primeros tercios de la época atlante, el hombre interno, ya autoconsciente, ha estado utilizando parte de la energía sexual en la construcción del cerebro para poder extraer así el beneficio de las experiencias y para poder ser creador, como realmente somos. Eso lo vemos con todo lo que somos capaces de crear y que tenemos a nuestro alrededor. La fuerza que se manifiesta con el propósito de crear otro nuevo ser es el amor. Pero el hombre, a diferencia de los ángeles que manifiestan todo su amor, el hombre solo exterioriza una pequeña parte de su amor, puesto que lo demás lo utiliza para construir sus órganos internos, o sea, para mejorarse a sí mismo. De aquí que ame interesadamente a otro para obtener su colaboración en la procreación, a la vez que utiliza su mente para beneficio propio. La función sexual tiene como único objeto crear cuerpos para la supervivencia de la especie, pero nunca la gratificación de los sentidos ni los deseos sexuales. Parte de la fuerza creadora en el ser humano, en su función de procrear cuerpos, está relacionada con Jehová y sus ángeles, que, con las fuerzas cristalizantes de la luna, nos facilitan la formación y nacimiento de los niños. Otra parte de la energía creadora se relaciona con la actividad de los ángeles luciferes respecto al trabajo cerebral. Ellos nos incitan para que pensemos con tal de evolucionar a través de nuestra experiencia. Pero ahí está el peligro, porque por ellos precisamente cayó el hombre en el pecado de comer del árbol del conocimiento. Y este comer del árbol del conocimiento, por supuesto, no se refiere a lo que está escrito en el Génesis, en la Biblia, tal y como está escrito, sino que tiene un doble significado y un simbolismo, que los ocultistas verdaderos, como por ejemplo la filosofía de la fraternidad Rosacruz, explica muy bien.
Lo cierto es que en la actualidad el sexo, tal y como lo entiende la mayoría de la humanidad, no se puede considerar una fuerza espiritualizadora porque, entre otras cosas, no hay muchas personas que sepan verdaderamente el significado de esa palabra, como ya veremos después. El sexo esclaviza y crea enfermedad y muerte según vamos malgastándola y derrochándola, pero también en su correcta interpretación y práctica, el sexo trae la libertad y el desarrollo espiritual. Así es que no se trata de huir del problema, sino de enfrentarse y de resolverlo. Dios es creador, nosotros somos creadores y todo es creación, pero creación es sexo en cualquier mundo o plano. Nada tiene que hacer como aspirante espiritual aquel que es dominado por el sexo físico y no siente el deseo de superarlo y salir de esa etapa, pero al contrario, aquel que lo comprende en su esencia y ve la pureza de una relación con la intención de procrear, está en el sendero del conocimiento y de la rectitud. Cualquiera que sea la actitud que se tome frente al sexo implicará progreso o degeneración, y el aspirante debe trabajar por lo primero, a través de las artes, las ciencias, la devoción, las actividades mentales abstractas y los ejercicios espirituales u ocultistas. De esta manera se orientan y utilizan las energías generadoras para así ascender en la escala. El hombre que derrocha su energía sexual termina con problemas, como he dicho, mentales. Pero el intelectual, el pensador, que utiliza su fuerza en crear pensamientos positivos y elevados, en inventar y en meditar temas abstractos, y el que eleva la energía al cerebro, no suele ser practicante del sexo. El niño utiliza su fuerza creadora para sí mismo, por eso tiene un gran crecimiento en los primeros años, pero cuando con la pubertad se despierta el deseo y la pasión, ya está preparado para crear otros cuerpos. Sin embargo, el hombre considera que la unión de ambos sexos les autoriza al desenfreno en la gratificación de los sentidos. Por tanto en el caso del soltero como en el caso del casado, es necesario saber tomar una decisión correcta y actuar con precaución al respecto. Para la mayoría de las personas que andamos en el mundo del ocultismo, no son buenas las prisas para obtener un control total del acto sexual, puesto que eso puede traer peores consecuencias. Como dijo San Pablo, es mejor casarse que quemarse. De hecho, el voto de castidad solo se debe hacer a partir de que se tienen al menos varias iniciaciones menores. Por tanto, es preferible avanzar lenta y progresivamente que no llevar una vida ascética cuya represión puede terminar con un descontrol de la energía que le llevaría al interesado hacia el lado contrario de lo que desea conseguir. La represión del deseo no es buena ni lo más correcto, porque cuanto más se piensa en la manera de controlar el deseo carnal, más fortalecemos ese deseo por el hecho mismo de pensar en él. Los instintos sexuales se pueden acallar por algún tiempo, pero si el trabajo no es el correcto, resurgirán como un vendaval o como un deseo irrefrenable y poderoso difícil de controlar. La solución es darles otra dirección para ser empleados también de forma creadora, como hemos dicho anteriormente. No es fácil y hay que tener tanta paciencia como persistencia. El matrimonio y el sexo es un problema para los aspirantes espirituales y para los que quieren ser célibes. Por eso, y para comenzar a orientar la energía creadora hacia el lado generador y regenerador,
debemos estar las 24 horas en oración, con la mente centrada en lo espiritual y elevado, y no permitir dejarnos llevar por todo aquello que pueda suponer una tentación a través de imágenes, amigos, hechos y circunstancias que, por otro lado, pueden ser una prueba. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas y tentaciones que puedan surgir, el matrimonio es una bendición, y así hay que verlo. Son muchos los estudiantes de las escuelas de ocultismos los que piden consejo o se encuentran en un mar de dudas a causa de la relación sexual en la pareja o matrimonio. Y una de las mejores respuestas que se suelen dar es que vayan olvidándose, repito, olvidándose, tal y como suena, lenta pero progresivamente de la práctica para que, no pensando en el sexo, no haya deseo y por tanto haya cada vez menos práctica. Pero en el matrimonio la mejor consejera es la experiencia razonada, porque razonando la práctica que se haga del sexo es como se puede extraer una buena decisión. Tan perjudicial puede ser la satisfacción total como la represión, porque ambos perjudican al que más deseo de sexo tenga, al igual que al aspirante espiritual. Pero respecto a este último pueden producirse dos cosas. En el caso de la represión total, el aspirante puede verse traicionado o dominado en el mundo del deseo. Y en el caso de satisfacción plena, producirá una falta de energía vital que entorpecerá el trabajo oculto y por tanto el progreso de la creación del cuerpo-alma que todo aspirante y ocultista sincero sabe que estamos formando. Lo ideal es que la pareja lo ideal sería que la pareja fueran estudiantes de ocultismo y ambos aspirantes espirituales, porque de esa manera habrá comprensión y cooperación para alcanzar el objetivo. De esta manera, y sabiendo el verdadero y oculto significado del sexo, conseguirán mantener la energía creadora dentro, al menos durante una gran parte de su vida. Cuando digo dentro, me refiero a que, como antes ya he mencionado, como el árbol que da muchas flores para que se hagan frutos, si se le quitan gran parte de ellas, guardará vida creadora en su interior y ese árbol vivirá más años. Sabemos que el cuerpo físico es actualmente el más perfecto y valioso instrumento para la experiencia y que gracias a él se evoluciona, se forma dicho cuerpo-alma en el cuerpo etérico y se purifica el cuerpo de deseos cuando hacemos un correcto uso de la mente. Por tanto, es deber del aspirante cuidar del cuerpo físico, no derrochar la energía vital del cuerpo etérico y desarrollar desarrollar deseos y sentimientos que tengan principalmente relación con las regiones superiores del mundo del deseo, pero todo ello por medio del control de la mente y su aplicación a los ejercicios espirituales y a la práctica de los ideales más elevados que se puedan tener. Pero claro, de nada serviría todo esto si a lo largo del día o de vez en cuando el aspirante cae en los deseos sexuales y se deja dominar para satisfacer su apetito sexual. Da igual porque esté viendo imágenes, por una conversación o porque le surge automáticamente y se deja llevar por ese pensamiento que ha surgido y comienza a desarrollar una serie de pensamientos nuevos o imágenes sobre el sexo. Cuando se cede, una vez se ha entorpecido el trabajo y el esfuerzo de todo lo logrado. Pero de los errores también se aprende, y si cuando se cede ante el deseo de sexo hay a continuación verdadero análisis y arrepentimiento, proposición de superación, pesar y dolor,
también sostiene purificación y crecimiento anímico. Aunque sabemos que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón y nos trae enfermedades crónicas, mentales, degenerativas e impedimentos para el correcto uso del cuerpo físico, también sabemos que después de la vida se imprimirán los resultados en la conciencia para que en el futuro su voz sea más poderosa. Esta grabación, junto a la del átomo simiente del cuerpo físico, son los que, aun después de fracasar, dan un impulso para poder seguir esforzándose y luchando por alcanzar la perfección. Cuando el aspirante espiritual llega a una edad madura y se ha esforzado por purificar sus cuerpos y por acelerar el proceso que le llevará a la iniciación, es decir, cuando ha tenido una vida regenerada y se encuentra casi en la vejez, entonces es cuando más valora su pasado y se hace propuestas a sí mismo para seguir luchando por la vida superior. La fuerza del arrepentimiento por sus errores del pasado hace que en la última etapa consiga más éxitos e incluso, al contrario de lo que normalmente ocurre, que alargue su vida. Entonces, y si ha controlado para bien la energía creadora, conseguirá sus objetivos y habrá acumulado muchos tesoros en el cielo y muchas posibilidades de hacerse un iniciado en la próxima vida. La regeneración engrandece el yo superior, manifiesta sutilidad mental, simpatía, jovialidad, amor, comprensión, atracción, etc. Pero también el hombre regenerado no se ve tentado por el deseo de relaciones sexuales, no se interesa por ver nada relacionado con el sexo y no permite que su mente piense en nada que le pueda despertar o tentar respecto al sexo. Este hombre descansa sobre su lucha del pasado, siente la verdadera naturaleza del amor y de la devoción, responde como un verdadero hermano fraternal ante los demás y acelera su búsqueda de lo divino, pero aún así no está libre de peligros. Peligros que pueden confundir el amor fraternal con el personal, que pueden traer tentaciones por medio de otras personas o pareja, pruebas que convierten el esfuerzo de regeneración en expresiones de naturaleza inferior e incluso el descubrimiento de que el amor que tenía hacia su pareja era amor carnal. Cuando el hombre regenerado se ha liberado de las pasiones y deseos inferiores del cuerpo de deseos, es cuando la mente gobierna bajo la dirección de la voluntad del alma. Entonces se puede decir que está caminando por el sendero de iniciación y de perfección hacia Dios. Una vez comprendido todo lo anteriormente expuesto y viendo la importancia que tiene la energía creadora, es posible que alguien se pregunte, ¿debe hacer el voto de castidad el aspirante espiritual? Algunas de las claves o soluciones para el aspirante es comprender la pureza del acto sexual tal y como se produce en todas las cosas y mundos. Ver al sexo contrario como hermano o hermana, como madre y padre, ver la belleza de la procreación y de las formas o cuerpos como tal, utilizar la energía creadora elevándola al cerebro para pensar en cosas elevadas o abstractas, utilizar la energía en sentido devocional en forma de oración, ejercicios devocionales y meditaciones, en servir, en amar, en hacer ejercicios físicos, en la invención en todos los sentidos y en hacer los ejercicios que aconseje la escuela iniciática o el maestro cuando uno se tiene contacto consciente con él. Pero de una forma u otra, el aspirante debe estar en armonía con las leyes divinas, ya que si no lo hace solo encontrará limitaciones, enfermedades y defectos mentales o físicos.
La energía creadora que se utiliza para crear cuerpos actúa como tal y de acuerdo a las leyes de Jehová. Pero la que se derrocha en el placer acorta la vida e impide el crecimiento espiritual, puesto que aumenta los éteres químico y vital del cuerpo etérico, haciendo lo contrario respecto a los éteres que forman el cuerpo alma. Esto no lo saben todos los ocultistas. Sí, los de la fraternidad Rosacruz. Los éteres inferiores aumentan, además de con los alimentos, con lo que normalmente llamamos bajo. Y, o sea, disminuyen y aumentan los superiores, los que forman ese futuro cuerpo que utilizaremos, el cuerpo alma, con todo lo positivo y elevado. Cuando el aspirante lleva a cabo el mandato del apóstol de conservar la semilla dentro de uno mismo, y cuando cumple los consejos dados anteriormente, está espiritualizando sus cuerpos y su carácter, alargando la vida, desarrollando la mente superior y fortaleciendo la voluntad. El sexo también es un problema para las personas casadas y alguno de ellos es un aspirante espiritual, sobre todo si ella no cree en nada de esto ni es partidaria de ello. Ella o él, quiero decir, la pareja contraria. Podríamos definir el matrimonio como el acuerdo entre dos almas que deciden unirse en una vida para saldar ciertas deudas y para convivir de manera que se ayuden mutuamente en su desarrollo moral, intelectual y espiritual. Pero además de eso, también se unen para cumplir el mandamiento divino de creced y multiplicaos, para lo que tendrán que hacer el acto sexual, puesto que la unión de los cuerpos es circunstancial y complementaria a la vez. Por tanto, y aunque algunos piensen lo contrario, el matrimonio es una institución de y para el alma, aunque haya que perfeccionar algunos de los componentes y aspectos. Siempre ha habido personas que han querido mantener el celibato y por eso han rechazado el matrimonio. Como ejemplo de ellos, los que se retiran a los monasterios o se aíslan del mundo. Pero no todos lo hacen por rechazar el matrimonio y el sexo. Algunos lo hacen por miedo a ser dominados por el deseo carnal o por dejarse llevar por las tentaciones del mundo y de las personas que le rodean, claro. Sin embargo, muchos, aún aislados, cayeron en el deseo y se dieron cuenta de que todo radica en los resultados de la lucha existente entre los deseos más bajos y la mente, o sea, la razón. Es decir, en si el hombre es capaz de discernir y de controlar su mente para que no piense en nada relacionado con el sexo y, por el contrario, lo haga en las cosas del espíritu. Hay personas que interpretan incorrectamente eso de ser célibes, ya que lo hacen desde un punto de vista egoísta, pensando solamente en su desarrollo espiritual. Esas personas no tienen en cuenta la ley del sacrificio, por la cual deberían pensar en sus hermanos que esperan renacer. Hay parejas de un elevado desarrollo espiritual que no hacen sexo, ni siquiera para tener hijos, sin darse cuenta de que podrían traer a muy evolucionados espíritus. Jesús fue concebido así, haciendo el acto sexual como un sacrificio por unos padres muy evolucionados y de la forma más pura, porque no hubo deseo ni atracción carnal, y sí un pensamiento centrado en los mundos de lo divino. Esa es la gran diferencia entre lo puro y lo impuro, ya que esto último se basa en el concepto de lujuria, de inmoralidad, de degradación de la mente y de satisfacción de la pasión de los sentidos, es decir, en el hombre animal.
También hay estudiantes de ocultismo que, aunque con buena intención, pero por ignorancia, opinan o creen que para ser discípulo de un maestro o por el simple hecho de obtener una iniciación, no deben casarse porque las relaciones sexuales entorpecerían su desarrollo espiritual. Aunque esta opinión pueda estar basada en culturas de ciertos países o en reglas de algunas iglesias y por supuesto de los monasterios y conventos, lo cierto es que ni es así ni hay que confundir una cosa con otra. Dios ordenó que el hombre y mujer vivieran juntos y que, como matrimonio, procrearan, ya que es la única manera de que puedan renacer los espíritus. Por tanto, es falso y anormal que una persona evite el matrimonio, al igual que pensar que el celibato acelera el desarrollo espiritual. De hecho, y como ocurre con el resto de tentaciones del mundo, el casado desarrolla y fortalece más su voluntad y puede elevar antes la energía del chakra sacro que otro cualquiera, porque por cada tentación superada, más poder desarrollado. El hombre ya fue dominado, aunque de forma instintiva, por el sexo por medio de la actividad del centro sacro hace millones de años, pero actualmente, y para acelerar su desarrollo, debe trabajar con el corazón y más aún con la mente. La relación sexual debe existir por dos razones o dos aspectos. Primero, para procrear cuerpos que necesitan nuestros hermanos de espíritu para descender y continuar su evolución. Y dos, para ir acabando con el aspecto animal de las parejas que hace que conciban en momentos de lujuria y pasión. De esta manera se crearán cuerpos mucho más perfectos y se irán acentuando la relación entre hombres y jerarquías superiores. Fin de la primera parte.